Dios le bendiga, mis amados hermanos de todas las regiones que me ven. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Aquí estamos este día domingo, día del Señor, día en que todos tenemos que salir corriendo para la iglesia. Bendito y alabado sea nuestro amado y poderoso Dios. Amén, amén. Gloria al Santo de Israel. Padre, aquí estamos, Señor, en tu presencia. Háblanos, Señor. Háblanos, porque si tú no nos hablas, ¿qué será de nosotros, Señor? Si tú, Señor, no estás aquí, no podemos hablar, Señor. Si no es tu palabra la que llega a los corazones, ¿quién más? ¿Quién más podrá guiar nuestro camino hacia la vida eterna? Háblanos, Señor, en esta mañana. Háblanos, Señor, libera los corazones para que reciban esta palabra tuya, Padre. Gracias, 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 Señor, eres bueno. Amén, amén, amén. Bendito sea el Señor. En este domingo hay una palabra para usted y para mí. Y dice así el título del mensaje. ¿Qué somos? ¿Qué es usted? ¿Cómo se hace llamar usted, hermano? ¿Cómo me hago llamar yo? ¿Cómo me hago llamar? Tal vez todavía esté escuchando mensajes de la Torá, del Antiguo Testamento, y esté agarrado a esos mensajes. Y cuando le hablan de Jesucristo, no le gusta. Esto es lo que vamos a hablar hoy. Y esto es lo que nos va a hablar el Señor. ¿Qué somos? ¿Somos cristianos evangélicos? ¿O solamente se puede llamar cristiano? No. Usted no puede llamarse cristiano sin ser evangélico. Jamás. No utilice la palabra cristiano si no es evangélico. ¿Por qué? Porque es el evangelio el que me muestra quién es Jesucristo. ¿Y quién es el que me muestra quién es Jesucristo? El evangelio de Jesucristo. Por ende, si yo conozco a Jesús, si yo ando como anduvo Jesús, entonces soy un verdadero evangélico y puedo decir, soy cristiano. Porque para ser cristiano se necesita ser primero evangélico, conocer a Cristo y andar como Jesucristo andó. Ay, hermano, qué duro es esto, ¿verdad? Muchos hoy odian. Dicen, yo soy cristiano, pero no soy evangélico. No es nada, hermano. Es como ponerse la camisa y sin pantalones, hermano, y salir a la calle, la mitad. No, hermano, tenemos que ser transparentes. Tenemos que ser honestos. Tenemos que aceptar la doctrina del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Dice así la palabra en Marcos 1:1. El principio del Evangelio, aquí empieza el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Vino el Evangelio del cielo a través de Jesucristo. Jesucristo trajo el Evangelio de Él para que le conocieran. Como dice el capítulo 17 de Juan, el verso 3, para que se conozcan a ti y a tu Hijo. Este es el Evangelio. Si usted no conoce a Jesús, si usted no anda como anduvo Él, si usted no oye y obedece el Evangelio, nunca se llame cristiano, hermano. Porque cristiano quiere decir de Cristo. Cristiano quiere decir que es de Jesucristo. Y para ser de Jesucristo, yo no puedo ser de otra persona y decir que soy de Jesucristo. Yo no puedo estar adorando ídolos y decir que soy de Jesucristo. Yo no puedo estar adorando hombres o mujeres o niños o naciones, porque hay personas que, cristianos evangélicos, supuestos cristianos evangélicos, que adoran naciones, que adoran un pueblo, sin justificación alguna, sin que la palabra de Dios nos ordene, porque la idolatría
es idolatría y es abominable delante de Dios. No podemos estar agarrados de la ley antigua del Antiguo Testamento y decir que somos cristianos. No, hermano. El Antiguo Testamento hay que colocarlo en el Evangelio. El Evangelio hay que llevarlo al Antiguo Testamento para que usted pueda decir soy cristiano evangélico, soy cristiano verdadero. Amén. Entonces el principio del Evangelio es Jesucristo. Es Jesucristo. Bendito sea el Señor. Marcos 14:15 dice así la gloriosa y santa palabra. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. El evangelio del reino de Dios. No hay otro. Es el evangelio de Jesucristo, del reino de Dios, al cual usted y yo estamos asidos, agarrados a él, atados a ese evangelio. No podemos salirnos de ahí, hermano. Tenemos que obedecer. La Biblia dice en el Antiguo Testamento, ojo por ojo, diente por diente, pie por pie. O sea que la venganza es del hombre. O sea que es el hombre el que hace sus leyes. No obstante, Jesús dijo, si el enemigo viene y te da una cachetada, póngale la otra mejilla. No paguéis mal por mal. Bendecid a vuestros enemigos, dice el Señor. Esto es ser cristiano evangélico. ¿Cómo es que todavía hay cristianos evangélicos que aman la guerra, hermano? Que aman la guerra, que aman la violencia, la masacre de niños. ¡Wow! Yo miro con un dolor en el alma cuando veo a esos niños sufrir. Dios, cómo duele el alma cuando veo a esos niños bombardeados. Señor Dios Todopoderoso, ten misericordia de esa gente que bombardea niños, tanto del un bando como del otro. Ninguno se queda atrás, todos son guerreristas. Y por eso el Señor Jesucristo, bienaventurados los que hacen la paz. El verdadero cristiano evangélico ama la paz. Si usted y yo no amamos la paz, no somos cristianos. No se proclame cristiano si usted no es pacifista. Si a usted le gusta la guerra, si usted quiere guerra, no se proclame cristiano, hermano. Deje la altivez y la soberbia. Acuérdense que el pueblo de Israel por su soberbia cayó. Por su soberbia fue duramente castigado. El pueblo de Israel es uno de los pueblos que más ha sufrido en el mundo jamás. Pero también porque Dios le ha dado todo. Sin embargo, ellos se llenaron de altivez, de arrogancia. Se mezclaron sus mujeres con paganos. Y usted va a Israel y allá encuentra paganismo por todas partes, idolatría por todas partes, homosexualismo, degeneración. Parece ser Sodoma y Gomorra ese pueblo, hermano. No estoy odiando al pueblo de Israel de ninguna manera. Yo amo al pueblo de Israel, pero amo a aquel pueblo que Dios escogió. No amo al que el diablo corrompió. Porque muchos se corrompieron. Y por eso el Señor, como dice, mi ira será para siempre. Leíamos anoche en Malaquías. Mi ira será contra mi pueblo para siempre. Bendito sea el Señor. Entonces dice aquí que el reino de Dios, diciendo el tiempo, Jesús dijo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentimiento primero para llegar a Jesucristo. Y luego empezar a oír la palabra evangélica. Por eso hay mucho cristiano torcido. Porque está escuchando promesas, Torah, está escuchando leyes, que no se vista, que no maneje, que no camine, que no haga así, que no haga esto, que no haga esto otro. Religiosidad. Nos han metido en la religiosidad desde que nacimos en Cristo, nos han metido religiosidad y promesas y bendiciones, pero no nos han metido en el verdadero evangelio de Jesucristo. Si alguien quiere seguirme a mí, tome su cruz y sígueme. Ese es el evangelio, hermano. Ese es el evangelio experimentado en dolores, en quebrantos, hermanos queridos. Bendito sea el Señor, bendecidos porque estamos llenos del Espíritu Santo, aquellos que han decidido seguir a Cristo.
Porque la persona que sigue a Jesucristo es bañado por el poder de la gracia a través del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Por eso, hermanos queridos, tengamos cuidado, mucho cuidado, con proclamarnos cristianos evangélicos sin serlo. Yo creo que hoy usted y yo necesitamos cuestionarnos y arrodillarnos y pedir perdón. Y decirle, Señor, voy a empezar una vida nueva. Voy a empezar a vivir el evangelio. No que haya otro evangelio, sino que los hombres lo han torcido, lo han tergiversado, lo han corrompido a través de sus falacias, sus filosofías y estratagemas de hombres. No hay en las iglesias un verdadero mensaje evangélico. Las iglesias ahí es un entretenimiento. La gente está entretenida. La gente va el domingo como ir a un circo a pasar 2 horas felices, contentos, gozándome y bailando, dándole rienda suelta a mi cuerpo, a mi carne, pero no vamos a oír esa palabra evangélica. Bendito sea el Señor. Pero es que la Biblia es desde el principio hasta el fin, sí, amén. Pero a través del evangelio, porque si usted vive bajo la ley, entonces la gracia no lo va a arropar. Tenemos que vivir arropados de la gracia que produce el evangelio de Jesucristo. Amén. Bendito sea el Señor. Mire lo que dice allí Marcos 10. Gloria al Señor. Marcos 10, 29 y 30. Dice la gloriosa palabra, 29 y 30. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer e hijos, o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, tierras, persecuciones en el Hijo, con persecuciones en el siglo venidero y la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Muchos se van a quedar. Mucho predicador se va a quedar. Porque no estamos predicando el evangelio de Jesucristo. Tenemos que despojarnos de la avaricia. Tenemos que despojarnos de la altivez, de la arrogancia. Esos que tienen estrato 10. Porque ya no son estrato 5 ni 6, son estrato 10. Y miran por encima del hombro al pobre, al joven, al que está empezando en el evangelio. Y lo llenan de palabras halagüeñas, filosóficas y disque profundismo. Yo no oigo a Jesús hablando con palabras profundistas. Él se daba a entender a los pobres, él se daba a entender al rico, a todos. La palabra debe ser sencilla, fácil de entender para que sea para todos, para que haya un cambio trascendental, como lo está diciendo aquí la gloriosa y santa palabra. Bendito sea el Señor. Marcos 13, dice así, del 10 al 13. Marcos 13, del 10 al 13. Gloria al Señor. Del 10 al 13. Dice así la gloriosa y santa palabra. Es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. El evangelio hay que predicarlo en todas las naciones. Cuando el evangelio sea predicado en todas las naciones, mire lo que dice, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis, porque lo que habéis de decir, ni lo que penséis, sino lo que os fuere dado en alguna hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Es necesario que antes de que Cristo venga, el evangelio de Jesucristo sea predicado en todas las naciones. Que todos hayan oído hablar de Jesucristo. Ahora, eso lo puede hacer el Señor así. Ya. Que todos ya sabemos quién es ese Jesús, ¿sí? Los judíos saben quién es ese Jesús, pero no lo aceptan porque llegó en un pollino. En un pollino, ni siquiera en un burro, era un pollino. O sea, un burrito que todavía era inmaduro. Yo no sé cómo fue capaz de levantar al Señor. Bueno, el Señor no pesaba tanto, porque era delgadito. No era tan comelón, bendito sea el Señor, y pesaba poquito. Y el pollino fue capaz de alzarlo. Bendito sea el Señor. Ellos esperaban
un gigante con una espada grande. Y todavía lo están esperando, hermano. Y estamos orando para que ellos tengan paz cuando ni siquiera se han convertido a Cristo. Hermano, para que haya paz verdadera necesitamos a Cristo. Oremos para que el pueblo de Israel, el pueblo de Palestina se convierta a Cristo Jesús. Ucrania, Rusia, todos, hermano, para que en los Estados Unidos se conviertan al evangelio verdadero. Allá hay un evangelio falso en Estados Unidos, un evangelio de arrogancia, de altivez. No hay un evangelio santo, un evangelio de amor, un evangelio de compatibilidad, un evangelio donde se ama al prójimo, hermano. Oremos por todos estos países para que el evangelio verdadero llegue a todos esos países que dicen ser evangélicos, sin embargo, no tienen nada de amor por el prójimo. Hay mucha arrogancia y soberbia. Eso es lo que hace el dinero, la vanidad. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Por eso lo dice el predicador. Amén. Bendito y alabado sea el Señor. Y mire lo que dice Marcos 13, del 10 al 13. Dice, del 10 al 13. Dice, pero cuando os trajere, cuando usted y yo vayamos de frente a alguien que nos va a hablar, hermano, que quiere que le hablemos de Cristo, hermano, no se preocupe, el Espíritu Santo va a poner la palabra en sus labios, pero para eso hay que leer la Biblia, hermano. Para eso tiene que estar usted y yo llenos del Evangelio, de la palabra evangélica. Bendito sea el Señor. Por eso cuando dicen que nosotros somos protestantes, yo rechazo esto. Yo no soy protestante. Yo no pertenezco a Lutero, ni acepto muchas doctrinas de Lutero. Si usted lee las doctrinas de Lutero, hay un revuelto. Hay cosas verdades y hay mentiras también. Él siguió adorando vírgenes y él le daba la gloria a una virgen. Eso, hermano, hay que leer la historia y hay que leer bien. Yo no soy protestante, yo soy cristiano evangélico, le pertenezco a Cristo. Y usted también, dígaselo al Señor, yo soy cristiano evangélico porque sigo los pasos de Jesús. Él es el que me guía. Él es el que me lleva por ese camino hacia la eternidad. Amén. Hechos de los Apóstoles. Y mire lo que dice Hechos de los Apóstoles 10:36. Gloria al Señor. 10:36. Dice así la gloriosa y santa palabra. 10:36. Dice así. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Jesús envió el evangelio de la paz al pueblo de Israel y ellos no lo aceptaron, no lo reconocieron y hasta ahora no lo reconocen. A los suyos vino, al pueblo de Israel, mas los suyos no lo aceptaron. Por eso el Señor nos miró a nosotros con misericordia y vio que nosotros teníamos más fe. Miren que nosotros no pasamos el Mar Rojo, no vimos los milagros de Jesús, hemos leído el Evangelio y ese Evangelio nos trastornó, ese Evangelio nos cambió, nos transformó, nos hizo nuevas criaturas cuando leemos la palabra de Jesús. Amén. Esa es la que hace cambios, esa es la que sana. Por eso en el nombre de Jesucristo seremos sanos. Por la llaga de Cristo somos sanos. Amén, amén. Eso, hermano, no se le olvide a usted orar por los enfermos todos los días. Todos los días hay que orar por los enfermos. Bendito sea el Señor. Por eso, hermano querido, si nosotros no seguimos a Cristo, no hay nada que hacer como cristianos verdaderos. Bendito sea el Señor. Y dice, sino Dios envió a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz, por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos, pero ellos no lo aceptaron. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Bendito sea el Señor, después del bautismo que predicó Juan. El Señor Jesucristo nos enseñó el bautismo. Tenemos que ser bautizados. Yo recuerdo
Cuando llegué a los pies de Cristo, esa misma semana me hice bautizar. No, pero tiene que recibir las clases de catecúmenos. No, pastor, yo me bautizo porque me bautizo. ¿Qué impide que me bautice? Yo quiero bautizarme. Bueno, haciendo así, toca llevarlo al río a bautizarse. Y nos bautizamos, mi esposa y un hijo. Benditos al Señor. Y somos bautizados. Gracias, Señor. Porque ese es un mandamiento que hay que hacerlo, hermano. ¿Ven? Porque hay que obedecer a Jesús. Jesús fue bautizado, se hizo bautizar. Bendito sea el Señor. Por eso, mire lo que dice allí el Evangelio. Dice, Romanos 1:16. Romanos 1:16. Dice la gloriosa palabra. Porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Cuántos hay hoy que se avergüenzan, que no hablan, que no saben? Yo recuerdo que estaba trabajando alguna vez en un taller y ya tenía como un año de estar ahí. Y estábamos bañándonos para irnos para la casa. Cuando uno de los amigos que estaban ahí me dijo, yo soy cristiano y yo voy a la iglesia. Y, imagínense usted, yo no sabía, nadie sabía que él era cristiano. Yo estuve en su iglesia allá predicando. Qué vergüenza, hermano, como dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es el poder de Dios, hermano. Es que esto tenemos que entenderlo, hermanos, que el Evangelio es el poder de Dios manifestado a los hombres, amén, para salvación. Sin el Evangelio no hay salvación, porque es el Evangelio de la gracia, el Evangelio de la paz. El Evangelio de la conversión a través del arrepentimiento, porque primero tiene que haber un arrepentimiento. Y hoy, hermanos, los insto a usted y a mí a que doblemos nuestras rodillas, hermanos, y le pidamos perdón a Dios porque hemos llevado un evangelio falso. Nos hemos dejado engañar por un evangelio de prosperidad, por un evangelio de tumbagentes, por un evangelio de cosas que no están escritas en la Biblia. Que liberación y tumban la gente y se cae la gente. Y no, que es que eso es unción. No, eso no es unción. Eso no está escrito en la Biblia. Que yo decreto, que yo digo cuántas palabras. Eso no es ninguna palabra positiva. La palabra positiva es la palabra Jesucristo. Eso sí tiene poder. El poder del nombre de Jesucristo. Eso sí tiene poder para sanar, para liberar. La palabra evangélica es la que tiene poder. No hay palabras positivas. ¿De qué? ¿Cuál positiva? O sea, que usted está apartando a Dios. No está dejando que Dios lo trate, que Dios lo guíe, que Dios lo indique el camino, lo gobierne, hermanos. Así no es, hermano. Así no es. Bendito sea el Señor. Dice, para salvación a todo aquel que en Él cree. A todo aquel que cree en el Evangelio de Jesucristo. Y dice, al judío primeramente y también al griego. O sea que primero vino al judío, pero el judío no quiso aceptarlo. Hasta ahora el judío no quiere. Y nosotros haciéndole caso al salmo que dice, orad por la paz de Jerusalén. Amén, hay que orar por la paz de Jerusalén. Pero primero hay que orar por la conversión de Jerusalén. Que se conviertan a Cristo. Que dejen el odio, que dejen las bombas, que no maten más niños, niñas. Lo mismo los palestinos. Los grupos terroristas no van a dejar de existir en todos los países del mundo. Hay terroristas, hermanos. Y ellos son la maldad, ellos son un principado de Satanás. Pero los que conocemos a Dios, los que tenemos una Biblia, tenemos que ser pacifistas, llenos de amor, hermanos. Benditos sea el Señor. Por eso el Señor dijo que el segundo mandamiento era amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo. ¿Dónde está el amor, hermano? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor que viendo niños despedazados, hermanos? Muriendo terriblemente por las bombas. ¿Dónde está ese amor, hermano? ¿Qué clase de Dios es el que tienen ellos, hermano? ¿Cómo voy a pedir yo paz por una persona, un criminal, hermano? ¿Cómo voy a pedir si yo lo que tengo que pedir por ese criminal es conversión, hermano? Porque le amo, porque no quiero que se pierda. Tengo que decirle, Señor, trae arrepentimiento a Israel.
que te conozcan a ti, que conozcan el Evangelio, que se arrepientan y se conviertan al santo y glorioso Evangelio para que tengan paz, porque la paz, como lo acabamos de leer, el Evangelio de la paz, es el Evangelio que trae paz, es el Evangelio que me da paz. Sin ese Evangelio no hay paz, sin Cristo no hay paz. Bendito sea el Señor. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces es necesario, hermanos, que usted y yo tengamos la fe, los ojos puestos en Jesucristo, para fe, para alcanzar la fe, hermanos queridos, para alcanzar al Espíritu Santo que llene nuestra vida y guíe nuestra vida. Bendito sea el Señor. Por eso, hermanos, el Evangelio es el poder de Dios que cambia, que transforma, que libera. Amén, amén, amén. Gálatas 1:6. Dice así Gálatas 1:6. Dice Gálatas 1:6 al 8. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Aquí Pablo ya lo estaba advirtiendo. Un evangelio diferente hemos vivido. Nos han enseñado un evangelio teológico, un evangelio de geografía, un evangelio de filosofías, de contextos y de hombres. No nos han enseñado el evangelio de Cristo verdadero. Oh, Señor, no nos han llevado a la cruz del Calvario, no nos han llevado a un verdadero arrepentimiento. Piensan que porque hacemos una oración de fe, que nos ayudan a hacerla, riéndonos, haciendo la confesión de fe, ya somos evangélicos. No, hermano, es una mentira del diablo que no deja que la persona se convierta. Usted y yo tenemos que llegar arrepentidos de nuestro pecado. Bendito sea el Señor. Si no, no va a haber una conversión al evangelio. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio. Aquí es donde está la clave. Hemos conocido un evangelio pervertido, un evangelio de odio, un evangelio donde no nos amamos unos a otros, un evangelio donde al pastor hay que hacerle la venia, porque si no le hacemos la venia entonces nos maldice. Cuidado con el ungido que no se puede tocar. ¡Ja! Bendito sea el Señor, todos somos iguales, ovejas del prado del Señor, hermano. Cuidado con la arrogancia, cuidado con la idolatría, hermano. Bendito sea el Señor. Dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito, sea anatema. Vea, hermano, hemos oído un evangelio falso y ese evangelio nos ha llevado a la tristeza, a la amargura, a la violencia. Dios no está escuchando al pueblo evangélico. Miles, millones de oraciones llegan, salen del mundo, pero no llegan a Dios. ¿Por qué no llegan a Dios? Porque son oraciones llenas de soberbia, llenas de arrogancia, llenas de prepotencia. Las oraciones tienen que llegar con humildad a Dios, sabiendo y reconociendo que somos viles pecadores. Y dice, como antes hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que ya habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres, busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios. O trato a agradar a los hombres, pero si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Dios. Hermano, usted y yo tenemos que agradar a Dios. Si usted agrada a Dios primeramente, con seguridad la gracia de Dios va a estar en usted. Y es verdad, el que dice la verdad lo odian. Somos odiados por decir la verdad. Somos odiados y nos tratan como quieren. Si tratamos de hablar con justicia y la verdad, entonces nos tratan de una cosa o de otra. Hasta antisemitas nos dicen. ¡Qué vergüenza, hermano! Oh, yo amo a Israel, pero no comparto la guerra, no comparto la violencia, no comparto la masacre de niños, de mujeres, tanto en el uno como al otro. Amo a Palestina porque Palestina también es mi prójimo, aquellas familias
de gente pobre, de gente que está trabajando, inocente. Hay un grupo que está ahí metido haciendo el mal. Claro, porque el diablo se mete a la iglesia, ¿cómo no se va a meter a una ciudad, a una nación? Padre, te damos gracias en esta mañana por hablarnos, Señor. Bueno, gracias porque queremos llevar un evangelio santo, un evangelio verdadero, Señor, en nuestra vida. Queremos, Señor, obedecer las órdenes tuyas, Jesús de Nazaret. Queremos que la paz esté con nosotros, que no haya odio entre nosotros, que no haya disensión, que haya amor, Señor. Y para esto necesitamos de ti, Padre bueno, de tu amado Hijo Jesucristo y de tu Santo Espíritu, para que nos llene de amor por nuestro prójimo. Bienaventurados los que hacen la paz, porque seremos llamados hijos de Dios. Padre, son muchos que son llamados cristianos, pero no son hijos de Dios, porque aman la violencia, quieren destruir, quieren mandar bombas y hacer males. Dios mío, ten misericordia y trae al arrepentimiento verdadero a toda esta gente. Amén, amén. Oramos en esta mañana por los enfermos. Si hay algún enfermo entre nosotros, reciba hoy de parte de nuestro amado y poderoso Jesucristo sanidad divina. Amén, amén. Dios los bendiga a todos, los bendiga a todos con esa fe, con esa gracia, con esa paz, con ese gozo y la prosperidad que viene en abundancia para todos. Los bendigo, que la paz y el gozo y la prosperidad sean integral en su vida, en el nombre de Jesucristo. Los bendigo. Amén, amén, amén.